buenas tardes, amigas y amigos de Globovisión y además seguidores de Brújula Internacional, siempre con el choque de las imágenes y la fuerza de las palabras. Hoy tenemos que referirnos a varios acontecimientos en el panorama internacional porque sigue evolucionando la política de Estados Unidos, marcando prácticamente la agenda de todos los actores, especialmente con la Unión Europea. La misma Rusia anuncia ya la posibilidad de diálogo con Trump, pero Ucrania igualmente quiere tener participación y por eso pide a los Estados Unidos y el apoyo de la Unión Europea. Además de los árabes, sobre todo Arabia Saudita, que tiene tanta influencia en el sistema internacional, podría ser partidario no solamente en el caso del conflicto entre Ucrania y Rusia, sino también en el Medio Oriente, con la situación de algunas líneas cercanas a Irán, como el Hezbollah en el Líbano, en el caso de los hutíes allí cerca de Arabia Saudita y particularmente lo que queda de Bashar al-Assad en Siria, aun cuando el gobierno de Siria está tratando de incorporarse al sistema internacional. Y por supuesto, en el mundo cristiano hay la preocupación de su santidad el Papa por el estado de salud, sobre todo que se plantea el interrogante de la renuncia por enfermedad o esperar, como todos los papas, la muerte para el fin del reinado o del papado. Ya hay un antecedente con Benedicto XVI de la renuncia y en el mundo pues están rezando, como ayer en Argentina, los fieles rezaban por la salud del Papa en su barrio natal, donde él empezó a predicar el Evangelio, y además los argentinos lo tienen como una figura fundamental junto a los mundos del deporte. Prácticamente es el argentino más conocido. En ese sentido, el Papa sigue siendo un latinoamericano integral. Se habla ahora, con la sucesión del Papa, de un Papa posiblemente africano, aunque pareciera que la orientación es un Papa europeo, pero conocimiento de América Latina y del tercer mundo, como es el cardenal Parolin, que fue nuncio apostólico en Caracas. Veamos esta nota de los fieles argentinos rezando por la salud del Papa y ojalá que nos dé mucha vida, gracias a Dios, que el Papa siga con el mensaje que está predicando y si hay cambio, pues que venga otro Papa en la misma línea de los 266 papas que ha tenido la Iglesia Católica. Fieles argentinos rezaron el miércoles por la salud del Papa Francisco en su barrio natal en Buenos Aires, el espacio y el tiempo que él respiró antes de convertirse en sumo pontífice. En la Basílica San José de Flores, en el centro del barrio bonaerense de Flores, donde creció Jorge Bergoglio, el párroco Martín Bourdieu respondió el llamado de la Iglesia Católica Argentina a orar por la mejoría del Papa, que a sus 88 años está hospitalizado en Roma por una neumonía en ambos pulmones. Bueno, vamos siguiendo minuto a minuto los informes, los partes médicos. Hay inquietud, pero también hay una reacción muy linda del pueblo de Dios, que es de volcarse a nuestros templos a rezar por él. Es lo que él pide, lo que pidió siempre y también lo que podemos hacer. Un centenar de fieles escucharon la misa con quietud, algunos llorando. La basílica se erige en medio de la zona más comercial del barrio de Flores, en el oeste de Buenos Aires, y convive con una bonita zona residencial de clase media venida menos tras sucesivas crisis económicas. El Papa Francisco tiene un lazo especial con la Basílica de San José de Flores, porque, según él lo ha relatado, allí sintió por primera vez a sus 17 años el llamado a dedicar su vida a la religión. El Papa Francisco es una persona como nosotras, y uno la vio, convivió, caminó cerca de ella, y ha acercado tanto a Jesús, que leer su estado de salud es saber qué me dice Jesús para mí, porque en él está Jesús. A 20 metros de la entrada del templo está el confesionario donde el joven Bergoglio experimentó su proclamada revelación. Así lo recuerda una placa conmemorativa. Por esto la basílica atesora una escultura de San José dormido enviada por el Papa en 2023, cuando cumplió 10 años de pontificado, como muestra de su lazo con esa iglesia. Y el Papa es algo muy especial. Es muy especial y la verdad que yo lo quiero mucho y bueno, y muchos de acá lo queremos, ¿viste? Y saber ahora que por lo que está pasando, ¿viste? Es como que a nosotros también a veces nos bajonea, ¿no? Pero igual lo queremos, seguimos rezando, confiamos que va a estar bien. Esta semana la Iglesia Católica hizo un llamado a los fieles para que se movilizaran el miércoles en medio de la creciente preocupación por la salud del pontífice, a quien le fue extirpado el lóbulo pulmonar derecho cuando era joven. De su lado, la Conferencia Episcopal Argentina invitó el lunes a todas las comunidades a unirse en oración por la salud del Papa Francisco.
También instaron a rezar los llamados curas villeros, que ofician en barrios marginales y siempre han contado. El presidente ucraniano Vladimir Zelensky precisamente esperaba que el Papa lo visitara, como también Vladimir Putin. El Papa, si tiene buena salud, seguramente cumple con esa promesa, buscando el fin de la guerra y también colaborando con Naciones Unidas y con los actores internacionales más importantes para la paz en esa región. Esta guerra ha sido destructiva para Europa, sobre todo en petróleo y energía. El rompimiento, además, ahora con Trump de Estados Unidos con Europa también prefigura una situación difícil para la OTAN. Lo importante es que sigan trabajando en función de ese desarrollo. Y en este caso, pues también refiriéndose a Ucrania, su presidente acaba de decir que tiene previsto recibir al enviado especial de su homólogo estadounidense, Donald Trump, a pesar de que este pues, ha lanzado improperios en su contra y aseguró que Rusia tiene todas las cartas en la mano para una negociación y terminar con la guerra. Fue una promesa del presidente Trump que seguramente va a llevar a cabo. Sin embargo, es una política, como decíamos ayer, el presidente Trump le gusta jugar al póker, grandes y buenas partidas emocionales, más que la reflexión que da el ajedrez, donde se mueven las piezas tranquilamente. Por eso en Arabia Saudita estuvo el canciller ruso y el canciller de Estados Unidos abriendo el camino a esa negociación. Y después seguramente conversarán con los europeos que en la última reunión de Múnich han pedido participar en la negociación de Ucrania y por supuesto Ucrania, que es el país afectado, para la solución final. Trump afirma que Rusia tiene todas las cartas en conversaciones sobre Ucrania. Los dos jefes de Estado cruzaron una salva de recriminaciones personales sin precedentes un día después de que se iniciaran negociaciones ruso-estadounidenses en Arabia Saudita. Fueron las primeras a nivel de jefes de la diplomacia de Estados Unidos y Rusia desde que Moscú invadió territorio ucraniano en febrero de 2022. Creo que los rusos quieren ver el fin de la guerra, y yo también, realmente lo creo, pero creo que ellos tienen las cartas un poco, porque han tomado mucho territorio, así que tienen las cartas. Por su parte, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky tiene previsto recibir el jueves al enviado especial de su homólogo estadounidense. Washington ha sido un apoyo clave para Ucrania en su conflicto iniciado con la invasión rusa, pero Trump irritó a Kiev y sus aliados europeos al negociar con Rusia, despertando temores de que llevaría el conflicto a un desenlace favorable para Moscú. Previamente, Trump se refirió en su plataforma a Zelensky como un dictador sin elecciones que deberá actuar rápido o no le quedará país. Su mandato expiró en 2024, pero Ucrania no celebró elecciones debido a la guerra, a la ley marcial, ya que millones de ucranianos huyeron del país con el 20% del territorio bajo ocupación rusa. 2 días después de una primera minicumbre informal en París, con 7 países europeos, incluido Reino Unido, el presidente francés Emmanuel Macron reunió el miércoles en videoconferencia a 19 jefes de Estado y de gobierno de países miembros de la Unión Europea o de la OTAN, como Noruega, Canadá e Islandia, para intentar encontrar una postura común sobre Ucrania. Los analistas coinciden en el campo internacional en una nueva realidad multipolar, donde seguramente Rusia quiere tener el control y la influencia en el bloque de Europa Oriental, pero también para los estadounidenses la situación del continente latinoamericano y del Caribe, igual de que México y en Norteamérica, Canadá. Lo mismo que China con su espacio geopolítico del Extremo Oriente y el mundo árabe en la búsqueda de identidad también, buscando tal vez acercarse a Europa y Europa para fortalecerse, comerciar más con el mundo árabe, sobre todo por el petróleo y el gas. Es una nueva geopolítica con las 4 potencias fundamentales del orden internacional. Tanto Rusia como Estados Unidos seguirán siendo en una especie de bipolaridad, pero ahora con Trump mucha cercanía, mientras que China iría por la parte pragmática del comercio y la Unión Europea un propio perfil. Es una geopolítica muy variable que veremos cómo las piezas de la 3 van a seguirse moviendo, pero por eso nos obliga hoy a una nota sobre el editorial en cuanto a Trump y la guerra de Ucrania y lo que está pasando en el mundo en esta nueva geopolítica tan dinámica y tan compleja, y después las entrevistas de siempre acá en Brújula Internacional. El cuadro internacional se caracteriza en relación con las grandes potencias al abandono prácticamente de Donald Trump de la Unión Europea y al rehacer vínculos con Vladimir Putin. Excluidos los europeos de las negociaciones sobre Ucrania 3 años después del inicio de la guerra,
e intentar construir una respuesta a la iniciativa de Francia que pretende y busca que la Unión Europea juegue un papel importante en cualquier discusión sobre Ucrania, incluyendo la voluntad de que Ucrania esté dentro de las negociaciones y no seguir el camino de lo que ha iniciado en Riad, en Arabia Saudita, solo la presencia del país sede como es Arabia Saudita, con Estados Unidos y con Rusia, sin la presencia de Europa y sin la presencia de Ucrania. En esta semana el orden mundial sigue cambiando. A los mandos de este caos hábilmente orquestado se encuentra, por supuesto, el presidente de Estados Unidos, porque después de Groenlandia, Panamá, Canadá y Gaza, ahora es Ucrania y Europa los países donde el presidente de Estados Unidos y el equipo han venido señalando esta semana, desde su encuentro con Vladimir Putin el 12 de febrero hasta el discurso muy ofensivo de J.D. Vance, su vicepresidente de la diplomacia norteamericana, pareció hacer todo lo posible para arruinar definitivamente los cimientos de la alianza transatlántica. La reciente conferencia de Múnich de la Unión Europea, preocupada por esta situación nueva en el orden mundial, recuerda a los europeos lo que fue la conferencia de Múnich de 1938, preludio de la Segunda Guerra Mundial, y donde se le permitió a Hitler seguir avanzando para dominar o querer dominar toda Europa. De allí que, en este caso, la idea misma de que un presidente estadounidense y un dictador ruso, dice la prensa Novaya Gazeta Europea, puedan decidir el destino de Europa sin que este último participe, hace que estas negociaciones de paz sean claramente peligrosas. Eso, dice el periódico, coloca en el camino hacia una nueva guerra mundial. Se insiste en que Ucrania y toda Europa han tenido que tener una nueva política y debe obligar a recomponer la diplomacia, la economía y sobre todo la defensa europea con un ejército para Europa, sin esa alianza permanente con los Estados Unidos y posiblemente nuevas relaciones con Rusia y con China, potencias emergentes. Para el periódico The Economist, el de Londres, señala que gracias a la unión que han tenido los países más importantes ahora de Europa, pueden extender sus criterios y colaborar estrechamente para llegar a un acuerdo. Y, naturalmente, esto puede ser una defensa frente al posible expansionismo ruso, pero también frente a la nueva actitud de los Estados Unidos. La consecuencia de esta nueva actitud del presidente de Estados Unidos ha permitido a Vladimir Putin regresar al círculo de los líderes aceptables, dejando de lado a la Unión Europea y marginando prácticamente a Volodymyr Zelensky. Luego ha vuelto a poner a Mohammed Ben Salman en el centro de la escena, que es el hombre fuerte en el mundo árabe y sobre todo por el poder que tiene Arabia Saudita. Riad es donde comenzaron las conversaciones directas entre estadounidenses y rusos, donde todo conduce a una reunión cumbre entre el presidente de Estados Unidos y el presidente de Rusia en ese binomio Trump-Putin. Al mismo tiempo, el presidente estadounidense ha precipitado en cierto modo el acercamiento entre el Reino Unido y Europa. Londres, que había abandonado la Unión Europea, ahora se ha acercado y se define una posible reinserción del Reino Unido nuevamente a la Unión Europea, creando un triángulo importante entre Londres, París y Berlín, Alemania, Francia e Inglaterra, que serían importantes para la defensa europea en cualquier momento ante cualquier intento de Rusia o de los Estados Unidos en relación con el control de Europa o la presión sobre el continente europeo.